¿Qué tal? Muy buenas noches. Abrimos una nueva edición especial y esta noche queremos seguir conociendo las reacciones a ese nuevo gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y hemos invitado en esta noche al diputado socialista por el Partido Socialista que está en el Congreso, Alejandro Soler. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, sobre este nuevo gobierno, sobre esa sesión de investidura, vamos a hablar en los próximos minutos, pero si te parece vamos a situar primero a los espectadores con lo que ha ocurrido en los últimos meses. Muy bien. Queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo cual... El nuevo gobierno salido de las elecciones del pasado 10 de noviembre ha iniciado por fin su andadura. Es el primer gobierno de coalición de la etapa democrática de la historia de España. Todo suena, por tanto, a nuevo. Los cambios ya se están produciendo. De momento se ha modificado el día de celebración tradicional del Consejo de Ministros y en breve se verán las iniciativas que va a impulsar este Ejecutivo. El Congreso de los Diputados y el Senado, con otras atribuciones y otras formas de relación entre los distintos partidos, abren también una nueva etapa en la que deberán acometer muchas cuestiones pendientes. El eje mediterráneo y sus infraestructuras, la alta velocidad, el impulso empresarial y la diversificación, además de la solidaridad entre regiones y la financiación autonómica, son algunos de los asuntos que nos afectan directamente. El diputado ilicitano del Partido Socialista, Alejandro Soler, uno de los grandes apoyos de Pedro Sánchez en la provincia, tendrá un papel muy importante dentro de este engranaje para transmitir al Parlamento y al Gobierno las necesidades de la provincia de Alicante y, a su vez, explicar aquí el trabajo que se desarrolla en este sentido desde el Congreso. Hoy, en edición especial, hablamos con Alejandro Soler, diputado socialista y secretario general del Partido Socialista de Elche. Alejandro Soler, ¿cómo vivió esa sesión de investidura que en algunos momentos fue un poco tensa? Pues la verdad que con mucha ilusión, porque pensábamos que ya por fin, después de todo este proceso, podríamos conseguir alcanzar la investidura y que arrancara ya el gobierno de una vez, y también con cierta tensión, ¿no? Porque la verdad es que los números iban ajustados y teníamos, pues, aunque en principio la certeza de que todo iba a ir bien, pero también la incertidumbre de que siempre puede pasar algo, ¿no? En alguna ocasión, en algún parlamento, como en Madrid hace unos años, ocurre que alguien no vota lo que tiene que votar y por tanto hay un cambio, ¿no? Y por otro lado es verdad que veníamos de unos días de, especialmente los diputados del Grupo Socialista y otros diputados que también iban a respaldar la investidura de Pedro Sánchez, de recibir mucha presión, muchos correos, llamadas, algunos un tanto agresivos o amenazantes, en el sentido de que no apoyáramos esta investidura. Por tanto, había una mezcla de incertidumbre, tensión e ilusión. ¿Cree que esa tensión se va a repetir a lo largo de esta legislatura en las diferentes sesiones que se realicen en el Congreso? Bueno, yo creo que hay que distinguir lo que son los momentos puntuales en el Congreso en los que hay cierta bronca y que tampoco son a lo mejor toda la sesión del Congreso, una sesión que puede durar 5 o 6 horas y hay momentos concretos de bronca, pero evidentemente esos momentos son los que se reproducen luego a través de los medios porque son los más visuales, son los más impactantes y da la impresión de que haya habido una bronca constante durante horas. La realidad es que casi todos los debates parlamentarios y en las aprobaciones, la mayoría de veces las cosas se aprueban por mayoría, pero se destacan mucho más las discrepancias y el conflicto. Yo creo que va a haber momentos broncos, seguro, va a haber mucha confrontación de opiniones, pero no obstante, yo creo que las cosas de alguna manera se van a serenar, porque cuando ya apartamos lo que es el debate político, ideológico, y nos dedicamos a lo que hay que dedicarse, que es la aprobación de medidas concretas, yo creo que las cosas se suavizan y ya vamos a la praxis, a la pragmática de la política, que es lo interesante, que es hacer cosas y nos centramos no en las diferencias ideológicas, sino en el debate de proyectos concretos. ¿Cuánta vida puede tener este gobierno que le falta apoyos, no tiene esa mayoría absoluta para investir presidente a Pedro Sánchez? Ha necesitado de apoyos externos, ahora hay que aprobar unos presupuestos, hay que aprobar leyes. ¿Cuánta vida puede tener un gobierno que tiene esa falta de apoyo? Toda una vida, ¿no? Toda una vida.
La verdad es que es una incertidumbre, ¿no? El decir va a tener esta vida o no sería precipitado por mi parte. La vocación que tenemos desde el Partido Socialista es que durará 4 años y que, por tanto, cuanto más tiempo dure, más capacidad tenemos de desarrollar nuestro programa y las acciones que queremos poner en marcha. No obstante, es verdad que estamos en una situación compleja en la que hay que gestionar la diversidad ideológica y territorial que tiene España, y por tanto yo creo que será clave el que podamos cuanto antes aprobar unos primeros presupuestos que nos darán ya cierto margen al tener en marcha un presupuesto que impulse el Partido Socialista con Unidas Podemos y que, por tanto, en un caso de que no hubiera un segundo, se podía prorrogar. Por tanto, yo creo que si aprobamos un primer presupuesto en estos próximos 2-3 meses, yo auguro una legislatura larga. Vamos a hablar también de la composición de este nuevo gobierno. 22 ministros de esta coalición entre Partido Socialista y Unidas Podemos. Se ha criticado el número de ministros que conforman este nuevo gobierno central, además en una situación en la que algunos indicadores apuntan a que podemos estar entrando en una nueva desaceleración económica. ¿Cómo valora usted esta composición con tantos ministros? Bueno, yo creo que es verdad que es fruto del acuerdo, y al final, cuando hay un acuerdo, es probable que se incremente el número de miembros para que todo el mundo vea representados a las personas de su confianza dentro del gobierno, y que haya departamentos que no, en los que uno pueda participar y también pueda participar otro, y por tanto hay ministerios que se han partido. Es verdad que el que haya más ministros y por tanto tener un gabinete tan amplio es fruto de ese acuerdo, y por tanto eso no se puede obviar, es fruto de esa coyuntura. Es verdad que la coyuntura es fruto del Parlamento que tenemos, que ha sido elegido por los ciudadanos, pero yo tengo la percepción de que al final va a ser positivo. Se hace mucha demagogia con el coste económico. El coste económico me parece minúsculo en relación con lo que es el presupuesto del gobierno, del Estado. Los ministros, la verdad es que no tienen unos salarios, unos emolumentos muy grandes. Hoy veía a primera hora en los medios la propia ministra de Exteriores, que ganaba 177.000 euros en Europa y viene a ganar 100.000 euros menos aquí en España. Por tanto, no tiene un gran coste. Y yo creo que al final ese acuerdo de Unidas Podemos va a hacer que, por nuestro compromiso con ellos y el compromiso de ellos con nosotros, marquemos un calendario y una agenda en la que la agenda social, las mejoras para los trabajadores, la subida de las pensiones que ya se ha visto, la subida del salario mínimo de una manera razonable, determinadas medidas se puedan implementar cuanto antes y pueda funcionar bien. Yo soy muy optimista respecto al acuerdo con Unidas Podemos y respecto al trabajo del Consejo de Ministros. Usted en las pasadas cortas legislaturas que hemos vivido ha sido director general del SEPES, también ha sido portavoz de diferentes comisiones. ¿Sabe de alguna manera la labor que va a tener en esta nueva legislatura? ¿Ha podido hablar con Pedro Sánchez de esa labor que puede desarrollar? Sinceramente no, sinceramente no. Tengo que reconocer que Pedro Sánchez está en el nivel de hablar con los ministros. Claro. Con los diputados como yo, aunque soy miembro de la Ejecutiva también, no ha hablado del papel exactamente que vamos a desempeñar cada uno. No obstante, yo espero en principio que se revalide. Esta legislatura ha sido muy corta y con carácter general se va a revalidar las responsabilidades que cada uno teníamos dentro del Congreso, y por tanto yo espero poder ser nuevamente portavoz del Grupo Socialista en el área de industria, que es un área, yo creo que muy importante para la tierra, que es la que yo pedí, en la que yo pedí estar la pasada legislatura y la que espero poder volver a estar en esta, para poder desarrollar y trabajar en todos los temas que para Elche, para la provincia de Alicante, para la Comunidad Valenciana son tan importantes. Aparte de eso, pues espero seguir estando en otras comisiones que también son para mí pues relevantes, como la de Justicia o Exteriores, donde creo que tengo un gran trabajo por hacer. Bueno, hemos conocido algunas encuestas de lo que podría pasar si hubiese unas nuevas elecciones. El Partido Socialista, en algunas de esas encuestas, baja unos escaños, se acorta la distancia entre el Partido Socialista y Partido Popular. ¿A qué cree que obedece esa lectura que se puede hacer ahora mismo de esas encuestas? Bueno, yo creo que hay distintas encuestas que aparecerán día a día. Yo creo que puede haber una desazón, un desgaste, una incertidumbre por esta coalición y por los múltiples apoyos que hemos tenido que tener, y a ver cómo funciona este nuevo gobierno con esas tensiones territoriales. No obstante, yo creo que al gobierno habrá que juzgarlo por lo que haga, no por la previsión de lo que haga ni por la bronca política. Al final lo importante es que dure lo que dure el gobierno, que espero que dure mucho, qué cosas hemos hecho.
hemos conseguido mejorar la economía, mejorar el empleo, hemos conseguido subir el salario, garantizar la seguridad de los trabajadores, fortalecer la economía, mejorar el sistema de atención social a las personas que más lo necesitan. Si hemos conseguido eso, habremos hecho un buen trabajo y espero que eso al final tenga una valoración positiva por parte de los ciudadanos si efectivamente lo hemos hecho. Bueno, una de las primeras medidas que se ha tomado es ese 0,9% de las pensiones, algo que los pensionistas han celebrado porque era una demanda que se venía reivindicando en los últimos meses, pero también hay un asunto que está ahí sobre la mesa que es muy importante, con el que empezaba esta legislatura, que es ese problema territorial, sobre todo con Cataluña. Decía Pedro Sánchez que en esta legislatura se va a poder abordar este problema con Cataluña y que se va a poder solucionar de alguna manera. ¿Confía en que esto pueda ocurrir en esta legislatura también? Yo espero que sí. Me vas a permitir que yo diga, en primer lugar, que lo de la subida de las pensiones es un elemento que visualiza un poco lo que va a ir pasando en el Gobierno, ¿no? Cuando no aprobamos el 1 de enero esa subida de las pensiones porque estábamos en funciones y por tanto había dudas si podíamos hacerlo, dijimos que lo haríamos en el momento que entrara el Gobierno y ya tuvimos una gran bronca del PP, de Ciudadanos, de Vox, diciendo que habíamos engañado a los ciudadanos, que no íbamos a subir las pensiones. Dijimos que lo haríamos y en pocos días lo hemos hecho, ¿no? Y esto va a ir reproduciéndose mucho, ¿no? El alertar de cosas que no son ciertas y que luego se visualice que con las acciones concretas del Gobierno hemos cumplido con la palabra dada y no con lo que se dice. Me planteabas la cuestión catalana, ¿no? Yo creo que sí, el gran desafío de esta legislatura es ese, ¿no? Más allá de la acción concreta del Gobierno, desde el punto de vista de la estabilidad del país, es muy importante que seamos capaces de abordar el conflicto que tenemos en Cataluña y que lo abordemos por la vía del diálogo y del cumplimiento de la ley. Yo creo que no podemos obviar que tenemos un problema grave que se ha venido incrementando en los últimos años. Yo creo que por la suma del interés de algunos partidos independentistas de que este sea el principal tema en la agenda catalana y también por la cerrazón del Gobierno de España, del Partido Popular, de no generar diálogo y no mirar a Cataluña y por tanto generar un incremento del sentimiento independentista. Cuando empezó a gobernar Rajoy se sentían independentistas en Cataluña el 18% y cuando acabó de gobernar Rajoy eran el 48%, eran la mitad. Y eso evidentemente hace que a veces digamos que la derecha es una fábrica de independentistas, porque cuando hay un conflicto en política como en la vida, al mínimo conflicto hay que intentar atajarlo, ver cuál es el problema, como cuando te enfadas con alguien o intentar resolverlo pronto, o luego ya se genera una escalada de tú hiciste, yo hice porque tú pensaste. Pues esto pasa con Cataluña y con España, que cuando no hay diálogo se genera un ensanchamiento de las diferencias y por tanto hay que devolver las cosas a la mesa del diálogo. ¿Diálogo quiere decir cesión a todo lo que se pida? No, en absoluto, ¿no? Por lo menos para el Partido Socialista pensamos que hay que cumplir la ley, que hay que cumplir con la Constitución y que hay que entender que dentro de los sentimientos y de los intereses de los independentistas hay cuestiones en las que pueden tener razón y que podemos abordar, pero que evidentemente cualquier camino que lleve a la separación de Cataluña con España, nosotros no lo vamos a consentir, vamos a reconducir que eso, si ellos quieren trasladarlo, lo hagan por la vía legal y evidentemente la vía legal que llevará a que España tenga que manifestar su opinión si eso se produjera, pues será inviable e imposible y además es malo desde mi punto de vista para los catalanes. Pero sí que hay que abundar. Nosotros tenemos propuestas concretas para que el gobierno catalán y también los gobiernos de las diferentes autonomías se sientan más representados por el gobierno de España, puedan estar representados directamente en el Senado, puedan tener un diálogo permanente con el presidente y con los ministros del país, pueda abordarse la reforma de la financiación autonómica, que fundamentalmente nos interesa a los valencianos, pero también quieren hablar de ello los catalanes, o los murcianos, o los andaluces y los de las Islas Baleares, y que en ese marco hay cosas que pueden mejorar a Cataluña y al resto de comunidades. Pero evidentemente ninguna de las propuestas que nosotros planteemos va a pasar porque haya ningún camino a la independencia de Cataluña. Por tanto, que todo el mundo esté tranquilo, que España, por mucho que lo anuncie la derecha de manera apocalíptica, no se va a romper, porque el Partido Socialista es un partido esencialmente español, pero el ser español no quiere decir que no puedas entender, escuchar las diferencias ideológicas y las identidades territoriales de los demás. Hablaba de territorio, hablaba de esa situación de infrafinanciación que tiene
la Comunidad Valenciana y que además el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha dicho que va a reivindicar frente a este nuevo gobierno central. Además era también una de las propuestas que puso Compromís sobre la mesa para prestar también su apoyo. ¿Cree que ese estado de infrafinanciación se va a poder superar en este primer año, cuando se realicen esos presupuestos? Bueno, yo creo que se va a superar en esta legislatura. Y el compromiso es que en este primer año, concretamente en los primeros 8 meses de la legislatura, podamos plantear un cambio de sistema de financiación. Plantear quiere decir proponer, y luego habrá que desarrollarlo y aprobarlo. Es evidente que en el momento que nosotros levantemos esa caja de Pandora, como comentaba antes, hay otros territorios que dirán que ellos también están infrafinanciados y por tanto no se podrá resolver el problema solamente valenciano, sino que habrá que reajustarlo todo y al final tenemos una caja única y esto son las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Quiere decir, al final es complejo, o reordenamos y quitamos de un sitio para poner en otro, o mejoramos el sistema impositivo, esto parece un eufemismo, quiere decir, ponemos más impuestos a los ciudadanos o a las empresas, por tanto hay que ser serio y abordar esto, pero yo creo que vamos a ser capaces de mejorar el sistema de financiación. La Comunidad Valenciana evidentemente tiene un problema, yo creo que tenemos el mayor problema que hay en este país de infrafinanciación y necesitamos que nos paguen por los recursos que prestamos, que nos paguen por los ciudadanos que tenemos y esto está mal hecho desde hace mucho tiempo, tanto por el PSOE como por el PP. Hablábamos antes de la labor que va a desempeñar en este gobierno, en los debates que ha habido antes de estas elecciones, incluso aquí en Elche Televisión, el senador Pablo Ruz del Partido Popular le achacaba a usted que no había llevado ninguna iniciativa al Congreso referente a la defensa de las necesidades que había en Elche. ¿Qué le contestaría al senador? Bueno, yo le contestaría que evidentemente yo entiendo su papel, que es intentar atacar. Desgraciadamente el único partido que ha sacado un diputado en Elche en el Congreso es el Partido Socialista y por tanto soy consciente de que el objeto de los ataques, tanto del senador, que sabe que el Senado tiene un papel secundario dentro de las Cortes españolas, como del resto de partidos, puede ser atacarme a mí personalmente. No obstante, el papel de un diputado del Gobierno, como es mi caso, no está en inquirir permanentemente respuestas por parte del Gobierno sobre una u otras cosas, que esto es parte de la oposición. Respuestas que normalmente se solventan con frases cortas, ambiguas y con poco contenido. El papel de un diputado en el Congreso está pues donde yo he estado, intentando trabajar para que se apriete la llegada del AVE a Elche, que esperamos que sea inminente, intentando que el decreto de las ayudas de la DANA contuviera las necesidades de los municipios afectados, intentando que en los presupuestos que se presentaban vinieran reflejadas las infraestructuras. Es un papel más de gestión con el Gobierno que de hacer preguntas, que realmente pues, es una cuestión secundaria. Es verdad que a veces se intenta reducir el trabajo de los parlamentarios al número de preguntas que se han presentado en el Congreso, que normalmente son un corta y pega de otra legislatura, se pueden coger todas, se cambia de fecha y se vuelven a presentar, pero yo creo que eso no es lo más interesante. Yo entiendo que él tenga que hacer lo que está en la oposición, pero yo en el Gobierno lo que tengo que hacer es intentar que el Gobierno traiga cosas por aquí y que al final esas cuestiones y esas infraestructuras, esas inversiones, esa gestión llegue a los municipios de la provincia, más que el realizar preguntas. ¿Qué es lo que va a reivindicar en el Congreso? Porque, como decía, hay muchos asuntos pendientes, sobre todo en tema de infraestructuras de la red viaria y ferroviaria. Bueno, fundamentalmente voy a estar a disposición de los municipios de mi ciudad de Elche, que la conozco bien, la quiero y es donde vivo, pero de toda la provincia de Alicante, trasladando intereses de los municipios de la provincia, ¿no? En concreto aquí me preocupa mucho que el AVE pueda llegar cuanto antes, y ese es un tema en el que estamos ahora mismo insistiendo para que nos puedan garantizar una fecha. Adif, que es la que está gestionando esto, es muy recelosa ya en dar fechas, porque al final las fechas se incumplen y están con las últimas pruebas de seguridad, pero espero que en los próximos meses tengamos AVE aquí en la ciudad y no tengamos que ir a Alicante, como yo, que habitualmente voy todas las semanas a Alicante, pues que lo cojamos desde Elche para poder ir a Madrid. También estoy trabajando para que la conexión del aeropuerto con la vía ferroviaria sea una realidad. Esto está más verde en este momento, estamos en una fase de estudio de cómo se puede hacer la conexión
por tren con el aeropuerto, pero creo que es una cosa importante. Hay que también conseguir que se meta en presupuesto, que de momento no está, la finalización de la circunvalación sur. Y luego estamos trabajando en una serie de reivindicaciones que tienen que ver con Elche, pero con toda la provincia también. Hemos conseguido ya algo importante que afecta a toda la provincia, que es la liberalización de la AP7. Yo creo que es una buena noticia, que ya se ha ejecutado. Hoy viajamos gratis a Valencia por la 7, eso es una muy buena noticia, pero hay problemas de densidad de tráfico, por ejemplo, en la autovía, en el tramo en Alicante y Elche, que hay que ver cómo lo mejoramos, en la carretera de Madrid también, fundamentalmente entre Elche, Monforte y Elda. Es un tramo de muchas curvas y que es muy denso, ahí hay que ver si desdoblamos la carretera. Y luego también hay otros ejes ferroviarios, de Orihuela a Torrevieja, y otros ejes ferroviarios que hay que desdoblar y mejorar. En eso es una de las cuestiones que voy a estar trabajando, como también, evidentemente, pues garantizar que el agua del Tajo siga llegando aquí, que haya inversiones para que se pueda conectar la desaladora de Torrevieja con el campo de Elche. En definitiva, yo creo que hay un plan y una agenda importante en la que vamos a estar pendientes. Hablaba precisamente del agua. Es uno de los grandes problemas, sobre todo en los últimos meses, en los que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, no ha dado agua a los regantes en los meses de noviembre y diciembre. ¿Cree que se va a poder solucionar ahora que usted está en el Congreso y que puede hablar también por los regantes? ¿Cree que de alguna manera se va a poder solucionar y que esa agua del trasvase Tajo Segura va a poder llegar aquí? Porque en el pacto entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, lo criticaban los regantes, se prohibía, por ejemplo, la compraventa de derechos concesionales del agua, y es algo que no ha gustado, por ejemplo, a los regantes. Bueno, yo estoy convencido de que vamos a hacer un buen trabajo. Yo he tenido la oportunidad esta pasada semana de estar con el secretario de Estado, con Hugo Morán, y él es consciente de la necesidad de esta tierra. No obstante, nosotros también tenemos que ser conscientes de que hay un plan de explotación y que cuando hay previsión de que hay poco suministro y que va a haber pocas lluvias, eso está regulado para que se puedan bajar los aportes del Tajo. Es lo que ha ocurrido en los 2 últimos meses, que ha habido una aportación de 7 hectómetros y medio. No es lo que queremos en el entorno de 20 cada mes. Sí, porque esos 7 hectómetros ha sido solamente para abastecimiento. Ha sido solo para abastecimiento. El secretario de Estado, cuando yo le exigía, me recordaba que en el último año del PP, durante un año, no se hizo ninguna aportación, durante un año completo, y por tanto me decía, oye, cuando te dicen tanto en tu tierra esto, recuérdales que durante un año muchos alcaldes y responsables del PP estaban callados cuando no había ni un hectómetro cúbico que se pasaba durante un año completo, y aquí hemos bajado 2 meses y parece que estamos generando un problema. Ahora mismo parece que la previsión es que los próximos estudios, si no cambia nada, puedan facilitar en que haya un aporte mayor en los próximos meses, y no obstante lo que tenemos que hacer es seguir peleando para que eso se mantenga. Esto no... yo creo que no tiene que ser una guerra política, porque realmente aquí no hay, aquí en general, tanto los del PP como los del PSOE, como casi todos los de esta tierra, estamos de acuerdo. Otra cosa es que en función de donde uno esté, alza más o menos la voz, pero la verdad es que estamos de acuerdo. Igual que están en Castilla-La Mancha esencialmente de acuerdo los del PP y los del PSOE. Ellos quieren que no venga el agua y nosotros queremos que venga. Eso es básicamente lo que ocurre. Claro, ahí tiene que estar ya el sentido común y el componente técnico, para que nosotros podamos respetar y entender, empatizar con ellos y entender que ellos dicen a veces que no pueden enviarnos agua y ellos quedarse sin ella, pero también nosotros tenemos que decirles que lo que no pueden es meter unos caudales ecológicos y unas garantías allí que estén ahí desbordados de agua y nosotros aquí pasando sed, desde el punto de vista del suministro para riego. Por tanto, yo creo que tenemos que tener ahí un entendimiento más territorial que político, porque es una tensión territorial y no político. La tensión política es realmente artificial, lo que es real es la tensión territorial. Por tanto, vamos a ver si somos capaces de vencer esa tensión territorial y, oye, intentar hacer el juego político más sensato para esto. Bueno, lo cierto es que está el memorando del Tajo Segura que hay que cumplir, y si no se cumple pues habrá que revisarlo, sobre todo para superar este conflicto. Vamos a hablar, si le parece, ya del terreno local. El gobierno municipal ha establecido ya la hoja de ruta para este próximo año. ¿Cuál es la hoja de ruta del Partido Socialista, usted como secretario general del partido aquí en Elche? Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que yo estoy muy contento, muy satisfecho con el trabajo del alcalde y del equipo de gobierno. Yo creo que están desplegando una actividad que yo sigo
diariamente por parte del alcalde, de todos los concejales y concejalas, para mí brillante, ¿no? Brillante y con una gran entrega y dedicación. Y es verdad que lo digo porque lo pienso y no suelo decir este tipo de manifestaciones, pero yo estoy orgulloso como secretario del partido del trabajo que se está desarrollando. Yo creo que en estos próximos años, que hay cierta estabilidad, al menos en el equipo de gobierno, tenemos que intentar desplegar, yo creo que un trabajo en toda la ciudad y en todos los órdenes, ¿no? Yo creo que el poder hacer crecer el parque industrial, el atraer empresas a la ciudad de Elche, el intentar generar una política que favorezca en la pequeña medida que puede el ayuntamiento, y yo creo que tenemos que ser sensatos, el ayuntamiento tiene muy poca capacidad para generar empleo en una ciudad, pero puedes crear suelo industrial, puedes poner unas ayudas de empleo para la contratación de trabajadores. En la pequeña y escasa medida que pueda el ayuntamiento tiene que poner ese granito de arena, igual que en la reivindicación de infraestructuras. Por tanto, yo creo que en políticas de apoyo a la economía y al empleo vamos a ser vitales o vamos a ser importantes en la escasa medida que pueda hacerlo el ayuntamiento en una localidad. Por otro lado, yo creo que las políticas de apoyo a bienestar social, a educación, a las áreas sociales, está siendo una constante que va funcionando bastante bien. Creo que vamos a tener algún elemento novedoso como la peatonalización de la corredora este año, que sé que es una medida conflictiva y yo estoy convencido de que va a ser positiva. Yo creo que en todas las ciudades en las que uno pueda visitar de la Unión Europea, todos los centros urbanos se han peatonalizado y muchos de ellos no sin conflicto, no sin incertidumbre, no sin problemas, pero al final la peatonalización es el oxígeno y la vida del centro urbano de la ciudad. Y yo creo que uno de los elementos claves para que consigamos revitalizar el centro es hacerlo urbano y que eso intente favorecer la actividad de servicios, la actividad hostelera, la actividad comercial. Tenemos algún hándicap importante, tenemos que resolver el tema del mercado central, yo creo que es claramente la patata caliente que tenemos y ahí ya hemos anunciado la rescisión y yo creo que tenemos que ser capaces, con la ley en la mano, desde el punto de vista jurídico, de llevar a cabo esa rescisión, si es posible por la vía del consenso, y para mí lo que es más importante es que cuanto antes podamos proponer un nuevo proyecto que sea atractivo e interesante para la ciudad. Cuando usted fue nombrado secretario general del Partido Socialista, se marcó diferentes retos dentro de la dirección del partido. Uno de ellos era acercarse, por ejemplo, a la ciudadanía, a los militantes. ¿Se han cumplido esos objetivos que se marcó cuando empezó a ser secretario? Bueno, yo creo que el partido funciona bastante bien. Seguro que puede mejorar, yo soy muy ambicioso y acabamos de convocar una jornada sobre el propio trabajo con los militantes, pero yo creo que el Partido Socialista es un partido, dentro de Elche, dentro de los partidos y dentro incluso del propio PSOE, es una de las agrupaciones, la de Elche modélica. Modélica porque tiene una sede abierta constantemente todos los días, con un gran trabajo de debate sobre el propio trabajo de la dirección, sobre el trabajo del ayuntamiento, una aportación de los militantes muy crítica y exigente con lo que está haciendo el ayuntamiento cada día, con lo que hace el Partido Socialista y el propio Pedro Sánchez. Son los militantes los primeros que cuando algo no gusta, los primeros en criticarlo y en pedir y exigir. Los concejales pasan semanalmente a dar cuenta de su gestión y el propio alcalde en el Partido Socialista. Hay grupos de trabajo sobre cada área, hay reuniones permanentes con colectivos y entidades ciudadanas, se sale habitualmente a la calle a contactar, se incrementa el número de militantes. Yo creo que tengo que decir sinceramente que la agrupación de Elche, desde mi punto de vista, es una buena agrupación y funciona muy bien, y además en Ferraz la tienen y la tenemos un poco de ejemplo de cómo tiene que funcionar una agrupación del Partido Socialista. Bueno, pues con estos asuntos que hemos abordado, con el trabajo que hay por delante tanto por parte del Gobierno central como aquí por parte del Gobierno municipal, vamos a estar muy atentos a todos los pasos que se vayan dando. Alejandro Soler, le agradecemos que haya estado una vez más aquí en Edición Especial. Muchas gracias. Y a ustedes les espero la próxima semana. Hablaremos precisamente con el senador del Partido Popular, con Pablo Ruz también, para hablar sobre el nuevo Gobierno central del Partido Socialista y Unidas Podemos. Les espero la próxima semana. Gracias por acompañarnos.